Jamás podré olvidar aquella noche. Yo era un niño, tenía 9 años, aunque siempre me consideré bastante maduro para mi edad. No era un chico miedoso ni mucho menos. Mi infancia fue bastante normal hasta esa noche. Nunca me dio miedo investigar los ruidos que escuchaba bajo mi cama, que pensaba eran causados por un ratón. A veces incluso oía algo raspar la madera del piso, como si fueran dientes afilados. Aún así, me mantenía tranquilo, convencido de que probablemente era solo algún animal escondido o algo propio de aquella vieja casa. Pero todo cambió aquella noche. Me despertó un golpe fuerte en la nuca, uno terrible. Cuando reaccioné, ya estaba en el suelo y sentía que algo me arrastraba. Fue cuestión de segundos entre que desperté y me di cuenta de que me estaban jalando hacia mi armario. No recuerdo bien qué era, apenas si vi una silueta. Era algo pequeño, quizá un niño o una mujer menuda. No logré verle el rostro. Solo sentía sus manos. Lo siguiente que recuerdo es estar cubierto por mi propia ropa dentro del armario. Toda la ropa que yo mismo había amontonado y no había colgado estaba encima de mí, como si alguien intentara esconderme. No podía gritar, no tenía voz. Golpeaba la puerta del armario con fuerza, con ambas manos, y logré liberar una pierna para comenzar a patear. Después de eso, lo siguiente que recuerdo es estar en un hospital. Una enfermera curaba las heridas de mi cabeza y piernas. Vi a mi padre en la puerta de la habitación, y sentí las manos de mi madre dándome apoyo desde atrás, mientras me recostaba sobre ella. Además de ese recuerdo tan espantoso, me quedaron cicatrices reales. En particular, unas marcas extrañas en la pierna, cerca del tobillo, donde aquella cosa me había tocado. Parecían quemaduras o zonas con la piel seca. Esas marcas regresaban de vez en cuando, hasta que cumplí 15 años. Ese ser extraño en mi armario, aquel evento sin explicación, parecía lo peor que me podría haber pasado, pero no fue así. Nada me preparó para lo que viviría ya de adulto, cuando llegaron ellos, los visitantes. Mi juventud fue difícil. Viví una tragedia de la que prefiero no hablar. Lo único que diré es que de una familia de 6, solo quedamos 3, mi papá, mi hermano menor y yo. Éramos los menos unidos, sostenidos por el cariño de los demás, y de pronto solo quedábamos nosotros. Antes de los 18, ya tenía problemas serios con el alcohol y la depresión. Con mucho esfuerzo, y gracias a ayuda profesional y personal, logré superarlo. Casi a los 30 años, finalmente entré a la universidad, cumpliendo así una promesa que le hice a mi madre. Mi hermano se mudó a Monterrey para estudiar en una escuela privada con una beca de fútbol americano. Yo me quedé solo, buscando cumplir nuestros objetivos. Encontré un pequeño departamento ubicado justo entre la universidad, mi trabajo y la casa de mi papá. Durante más de un año, todo marchaba bien. La vida, de verdad, parecía estar mejorando. Mi cuarto tenía una gran ventana que dejaba entrar mucha luz, aunque daba justo a otro edificio, al departamento de enfrente. La sala también tenía una enorme ventana que miraba al mismo sitio. Enfrente vivía una pareja joven con 2 niños muy tranquilos. A veces nos saludábamos desde lejos. Pero un día se fueron. Luego llegó una pareja extraña, que duró menos de un mes. No me inspiraban confianza, pero se fueron pronto. Después llegaron ellos. Los vi por primera vez un día al volver de la universidad. Estaban subiendo unas cajas. Eran una pareja de unos 50 años, serios, reservados. Me parecieron tranquilos. Pero al poco tiempo noté que no estaban solos. Una mujer mayor, en silla de ruedas, se quedaba sola durante el día. Ella se acercaba a la ventana, que dejaban medio abierta para que le diera el sol. Poco a poco comencé a notar que me observaba con frecuencia. Al principio apenas asomaba la cabeza tímidamente. Pero un día que la saludé, pareció perder toda la pena y empezó a acercarse más a la ventana. Seguía cada uno de mis movimientos. Yo casi no pasaba tiempo en el departamento. Salía temprano, volvía solo para cambiarme o para dormir. Algunas veces me daba lástima verla ahí sola, con una luz tenue viniendo desde su cocina, mientras el resto del departamento estaba oscuro. Pensaba que era una anciana en soledad, no completamente abandonada, pero sí muy sola. Y tal vez por eso se fijaba tanto en mí. Una tarde la vi haciendo algo con las manos, como atando o formando algo. Luego me mostró un collage. No supe exactamente qué era. Ella lo exhibía con emoción. Asentí con la cabeza, le hice una seña y me fui a la cocina, ignorando las demás señales que me hacía. Noté que buscaba atención. Después de eso, dejé de verla. Tal vez ya no me fijaba en la ventana, o quizás ya la acostaban más temprano. La verdad es que no la extrañé.
Me sentía más tranquilo sin esa mirada tan insistente cada vez que cruzaba la sala. Por suerte, su habitación no quedaba justo frente a la mía. Sin embargo, algo empezó a incomodarme. Enfrente de mi habitación había otro cuarto, muy pequeño, con una cama individual y un armario. La ventana era mínima, pegada al techo, apenas entraba luz. La habitación era desagradable. Varias veces escuché ruidos, como si algo cayera allí. Pero al revisar, no había nada. Pensé que podrían provenir del piso de arriba, aunque era raro que alguien hiciera esos ruidos de madrugada. Decidí no darle importancia. Eran detalles fáciles de ignorar. A pesar de vivir en el cuarto piso, podía oír todo lo que ocurría en el estacionamiento del sótano. Parte de este no tenía techo, así que quedaba justo debajo de mi ventana. Algunas noches llegaba muy tarde, con apenas unas horas para dormir antes de ir al trabajo. Me sentía como un zombi. Una noche, llegando poco antes de las 10, escuché a una vecina discutiendo con el guardia. Esta señora siempre fue grosera, especialmente con don Raúl, el guardia, un hombre amable y ya mayor. Se aprovechaba de que él nunca respondía a los insultos. Así que bajé con la excusa de sacar la basura para intervenir. Al pasar por la sala, creí ver a la anciana en su ventana, como de costumbre. Fui por la bolsa y cuando regresé a asomarme, ya no estaba. Claramente había sido mi imaginación. Me apresuré a bajar, pero ya era tarde. Solo encontré a don Raúl recogiendo basura, como si alguien la hubiera arrojado desde arriba. Esa noche me acerqué a don Raúl para saludarlo y preguntarle por la vecina malhumorada. Él, con su actitud siempre respetuosa, prefirió no decir nada, así que simplemente lo ayudé a recoger la basura que alguien había arrojado. Unos minutos después, llegó la vecina del departamento de enfrente y también se unió a nosotros. Me alivié al pensar que estaba en casa. Tal vez había sido ella la que vi frente a la ventana momentos antes. Entre los tres terminamos de limpiar mientras hablábamos de lo maleducados que eran algunos vecinos. Al terminar, ella bajó una silla de ruedas plegada por las escaleras. Le preguntó a don Raúl dónde podía dejarla o si conocía a alguien que la necesitara. No me pareció raro al principio, quizá habían comprado una nueva. Pero sus palabras me dejaron frío. Comentó que su esposo no quería deshacerse de la silla, que pensaban dejarla en su antiguo departamento, pero él insistió en traerla. Como si, de algún modo, al hacerlo, trajeran con ellos a su madre fallecida. Me quedé sin saber qué decir. Era una confesión muy personal, y ni siquiera don Raúl supo cómo responder. La vecina nos deseó buenas noches y se fue. Yo seguía procesando lo que había dicho, especialmente porque hasta donde sabía, no había nadie en silla de ruedas en ese departamento. Fue entonces que don Raúl me preguntó si yo no había notado algo extraño desde que llegaron. Le pedí que fuera más claro, y me explicó que algunas personas habían reportado que por las noches alguien intentaba abrirles la puerta. Escuchaban cómo se movía la manija, pero cuando miraban por la mirilla, no había nadie. Dijo que podía parecer supersticioso, algo en lo que solo la gente de rancho cree, pero que él había escuchado risas en la madrugada en el estacionamiento, sin que nada apareciera en las cámaras. A veces bajaba a hacer rondas, y no encontraba ni una sola alma. No supe por qué, pero casi no le respondí. Me apresuré a subir las escaleras, tratando de ignorarlo. Fue justo en ese momento que, a mitad del camino, escuché una risa. Me detuve. Don Raúl estaba aún abajo, con la mirada fija en las escaleras. Aunque era un hombre grande, curtido por los años, se le notaba el miedo. Me dijo en voz baja que allí pasaba algo raro. Le propuse bajar juntos a revisar. Dudó, pero finalmente aceptó. El estacionamiento tenía luces con sensor que se encendían solo al pasar, así que estaba casi completamente oscuro. Mientras avanzábamos, me confesó que siempre creyó que los espíritus se quedaban donde habían vivido momentos muy felices o muy tristes. Pero esta vez sentía que esos entes habían venido con ellos. A mitad del camino, escuchamos el sonido inconfundible de una silla de ruedas detrás de nosotros. Ambos volteamos. Las luces cerca de las escaleras y los botes de basura estaban apagadas. Don Raúl me dijo que otra vecina había mencionado oír el sonido de una silla dando vueltas toda la noche en el departamento de arriba. Él mismo le explicó que ahí no había nadie en silla de ruedas, que los inquilinos rara vez pasaban la noche allí. Nos quedamos paralizados, sin saber si seguir adelante o regresar. No queríamos avanzar ni tampoco retroceder. Afortunadamente, en ese instante entró un auto al estacionamiento, activando las luces. Aprovechamos para correr escaleras arriba. Le dije a don Raúl que no bajara solo de nuevo.
y no lo hizo. Al día siguiente, él pidió su cambio. Había soportado muchas cosas, incluso a la vecina grosera, pero eso fue demasiado para él. Después de todo eso, yo tampoco podía dormir bien. Cerraba todas las cortinas, incluso las de mi habitación, para evitar mirar hacia el departamento de enfrente. No quería volver a ver nada. Durante esos días pensaba que tal vez el espíritu de la anciana estaba ligado a esa silla de ruedas, que aunque ya no estaba, aún se hacía presente. A veces incluso creía oír el rechinido de las ruedas en la distancia. Por eso empecé a dormir con música, para ahogar esos sonidos. Pero una noche algo me despertó. Escuché un sonido detrás de la cabecera de mi cama. Al principio creí que era un sueño, hasta que sentí claramente como algo se movía hacia los pies de mi cama. Sentí el peso de alguien sentándose. No sé si lo que siguió fue real o un sueño. Escuché una voz que me susurraba: no abras los ojos, no los abras. Alguien rezaba. Era la voz de una mujer mayor, posiblemente una anciana, sentada justo allí, conmigo. Decía: aquí están, ya vienen. No abras los ojos. Sentí como si la ventana se abriera de par en par. Un frío intenso invadió toda la habitación. Desde el departamento de enfrente se oía el sonido de la silla de ruedas. Y en el estacionamiento, una risa escalofriante. Fingí estar dormido, pero logré entreabrir los ojos. En la esquina de mi habitación, alcancé a distinguir 3 figuras. Me pareció ver a 2 mujeres y un hombre. La más pequeña inclinaba la cabeza, buscando mis ojos. Entonces algo me tomó con fuerza. No sé cómo lo hice, pero grité, me sacudí, pateé con fuerza y terminé cayendo del otro lado de la cama. Me cubrí con la cobija, como si eso fuera a protegerme. Escuché pasos alejándose. No supe cuánto tiempo pasó. Podría haber sido una eternidad o solo unos minutos. Pero finalmente supe que tenía que enfrentar lo que fuera, mirar hacia afuera, comprobar si realmente había algo. Con mucho temor, me quité la cobija y levanté la vista. No había nadie en la cama. Prendí la luz, todo estaba en su lugar, y el silencio era total. Pude oír incluso mi propio corazón latiendo aceleradamente. Me asomé a la sala, nada parecía fuera de lo normal, salvo una lámpara que había olvidado apagar. Mis piernas temblaban. Era como si todo el miedo que había contenido se liberara de golpe. Sentía que me iba a desmayar. Corrí la cortina de la sala. Las del departamento de enfrente estaban cerradas, pero la luz que usualmente quedaba encendida brillaba ahora con más fuerza. Y detrás de esa cortina, vi una silueta. Alguien estaba sentado muy cerca de la ventana, como observando todo lo que pasaba de este lado. Sentí escalofríos. La ventana de mi sala estaba abierta, y el aire helado se colaba por toda la casa. El olor a lluvia impregnaba el ambiente, ese aroma que solía ser agradable pero que ahora solo asociaba con lo que estaba viviendo. Escuché algo más, un ruido que venía de la habitación vacía frente a la mía. Me acerqué y vi que la puerta estaba entreabierta. Algo se movía dentro. Salí corriendo. El elevador no funcionaba, así que bajé por las escaleras a toda prisa. Al llegar al primer piso, comencé a tranquilizarme, aunque aún sentía como si algo viniera tras de mí. Le pedí al nuevo guardia que subiera conmigo, que había algo raro en una de las habitaciones. Él me miró raro, no me conocía. Con Don Raúl y con Jonathan, el otro guardia, me llevaba bien, pero este nuevo parecía desconfiar, aunque finalmente aceptó. No había dejado mi puesto en ningún momento, se lo aseguré al guardia. Pero algo me inquietaba, juraría que escuché un ruido arriba. En ese instante sentí esa incomodidad que se experimenta al admitir que algo te asusta, sobre todo cuando no tiene explicación lógica. Era un miedo que no parecía de este mundo. Aún así, cuando se lo confesé al guardia, él pareció entenderme. No dijo nada, solo sacó una pequeña cadena con una virgen de debajo de su camisa y la dejó visible. Me miró, y sin necesidad de palabras, comprendí que me creía, que me apoyaba. Eso me hizo sentir menos ridículo, más seguro. Cuando llegamos al departamento, me preguntó si yo había dejado la puerta abierta. Me adelanté y vi que estaba completamente abierta, con todas las luces apagadas, incluso la lámpara de la sala. Me costó recordar con certeza si la había dejado cerrada, pero estaba casi seguro de que sí. Apenas el guardia entró, murmuró sorprendido por el frío tan intenso que había dentro. Ninguna luz encendía, así que fui a la cocina para prender alguna. Justo entonces escuché que el guardia decía buenas noches detrás de mí. Le pregunté qué pasaba. Me respondió que había saludado a alguien, creyendo que no estábamos solos. Pero ahí no había nadie más.
El guardia caminó hacia la salida, y de pronto se encendieron todas las luces, la de la sala, la de la cocina. El frío desapareció de golpe. Me dijo que todo estaba bien y se fue por las escaleras sin darme tiempo a decir nada más. Estaba pálido. Yo no tuve valor para entrar a mi cuarto, pero afortunadamente había dejado una cobija en el sofá desde la noche anterior. Me arropé con ella y dormí allí, junto a la ventana, dándole la espalda. Esa noche soñé con una mirada vigilante, con una presencia flotando a mi lado, observándome dormir entre las dos torres del edificio. Solo espero que haya sido un sueño. En algún momento alguien tocó la puerta, pero no quería despertar. En mis sueños, me encontraba con toda mi familia, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi madre, incluso aquellos que ya no estaban. En ese sueño, vinieron a verme, a cuidarme. Me decían que me ayudarían a superar todo esto, que estaríamos juntos. Había pasado tanto tiempo desde que los vi por última vez que ni siquiera recordaba bien sus rostros. Solo podía ver claramente el de mi padre, quien discutía con mi hermano sobre cómo debían turnarse para vigilar mis sueños. Cuando los golpes en la puerta se hicieron más insistentes, abrí los ojos, sintiéndome feliz por no estar solo. Pero la realidad me golpeó, todo había sido un sueño, y ahí estaba yo, en mi departamento, que hasta hace poco era mi lugar seguro, mi refugio, y ahora solo me producía miedo. Miré por la mirilla y vi a Jonathan, el otro guardia. Al parecer, acababa de comenzar su turno. Abrí la puerta y se disculpó por despertarme. Le dije que no se preocupara, que ya tenía que levantarme de todos modos. Le pregunté si pasaba algo. Me explicó que el guardia anterior le había contado lo que había ocurrido en la noche. Ya eran varios incidentes, y por eso mismo don Raúl había decidido irse. Jonathan hizo una pausa, luego miró hacia el departamento de enfrente, como asegurándose de que nadie más nos escuchaba. Me preguntó si conocía el puestecito de comida de la esquina. Me dijo que las señoras que lo atienden sabían mucho de limpias y que podía traer a una para que hiciera una en el edificio. Le agradecí, pero le dije que eso no bastaría, aunque valoraba su preocupación. Se fue un poco decepcionado, quizás creyendo que no lo tomaba en serio, pero en realidad no quería añadir más superstición a lo que ya era demasiado. Llamé al trabajo para decir que no podría ir. Estaba completamente agotado, como si me hubieran golpeado toda la noche. El cuerpo me dolía. Escuché que se abría la puerta del departamento de enfrente. Me asomé por la mirilla y vi al señor salir. Tomé mis llaves rápidamente, fingiendo que salía también, como si fuera coincidencia. Nos saludamos mientras esperábamos el elevador y bajamos juntos. Por un momento pensé en decirle que su madre aún estaba allí, que estaba casi seguro de haberla visto en mi departamento, que su silla de ruedas se oía por las noches, pero no pude. Bajamos en completo silencio. Al llegar a la planta baja, vi que su esposa hablaba con Jonathan. El señor se le unió y ambos salieron. Yo me quedé, usando como pretexto que quería saber si tenía algún recibo o correo pendiente. En realidad solo quería seguir conversando con Jonathan. Mientras revisaba, me dijo que aquellos nuevos vecinos eran raros. Me contó que la señora decía que ya habían sacado la silla de ruedas, pero que aún se escuchaba. Me dijo que los habían echado de la casa donde vivían antes, que era propiedad de la hermana del señor y que tras la muerte de la madre, los corrió. Lo más inquietante fue que mencionó que esa señora había estado clínicamente muerta durante varios minutos y que los médicos lograron reanimarla. Jonathan hacía como que revisaba el casillero, pero noté que solo lo fingía para contarme más. Me dijo que desde ese evento, la señora ya no podía moverse y que pasaba sus días en la silla, junto a la ventana, recibiendo el sol. Pero parecía que algo más había regresado con ella. Después de eso, regresé a mi departamento. El elevador no funcionaba, y al gritarle a Jonathan, me hizo señas de que lo reportaría. Subí por las escaleras. A medida que subía, comencé a escuchar el sonido de la silla de ruedas. Pero lo raro era que, por más que subía, el sonido no se acercaba, seguía sintiéndose lejano, como si viniera desde dentro de las paredes. Cuando llegué a mi piso, me detuve. El miedo me invadió. La puerta del departamento de los vecinos estaba abierta. Y yo mismo había visto al señor cerrarla con llave antes de salir. Avancé lentamente sin darle la espalda. Pero al girar hacia mi puerta, noté que la mía también estaba abierta. Cualquier otra vez habría salido corriendo, pero necesitaba entrar por mis cosas. Algo en mi interior me dijo que debía fingir normalidad, así que entré como si nada. Dentro, el ambiente era oscuro, incluso siendo de día. Más allá de las cortinas cerradas, la oscuridad no era normal.
No tuve que mirar directamente. De reojo, vi la silla de ruedas en la esquina, frente a la ventana. Me detuve. Sabía que estaba ahí. La vi. La señora, sentada. Y alguien más detrás de ella, como empujándola. La voz de la noche anterior volvió a mi mente: no abras los ojos, no los abras. Vi cómo esa figura detrás de la silla se movió rápidamente hacia mí. Sentí su presencia. Cerré los ojos con fuerza. Recordé lo que alguna vez me dijeron, que los fantasmas no podían tocarte si no los veías, que solo te asustan si tú se los permites. Así que cerré los ojos, respiré profundo, y traté de moverme sin mirar. Confié en que conocía mi hogar tan bien que podía caminar con los ojos cerrados, reconociendo los espacios por memoria. Intenté convencerme de que mientras no los viera, todo estaría bien. Me acerqué a mi habitación y encontré mi cartera, pero no lograba encontrar el celular. Aunque tenía los ojos cerrados con fuerza, sentí una especie de luz que me obligó a abrirlos. Al bajar la mirada, ahí estaba mi celular, como si alguien lo hubiera colocado justo donde pudiera verlo, como si hubiera estado debajo de la cama y me lo hubieran dejado ahí. Lo tomé rápidamente y salí de inmediato. Pasé todo el día caminando por la ciudad, sin rumbo, hasta que me detuve en una cafetería. Ahí puse mi teléfono a cargar. Al encenderlo, me llegaron decenas de mensajes, la mayoría eran de la administración del edificio y del chat de los vecinos. Todos me pedían que bajara el volumen. Uno de los mensajes me llamó particularmente la atención. Pedían que, si uno iba a recibir visitas en su departamento, se explicaran las reglas del edificio. ¿Visitas? ¿Quiénes? Me invadió una sensación de rabia. Maldije el día que llegaron esos nuevos vecinos. Lo que fuera que ahora estaba en mi departamento, sin duda llegó con ellos. Antes de eso, nunca me sentí inseguro o incómodo en ese lugar. Todo cambió cuando vi a esa señora mirando fijamente hacia mi departamento, como si estuviera enfocada en algo que solo ella podía ver, al punto de que llegó a cruzarse a mi hogar. Recordé aquella noche en la que escuché una voz que me decía que no abriera los ojos. Esa voz me daba la sensación de protección, pero ahora, esa misma mujer parecía atrapada, retenida en esa silla de ruedas por algo que la tenía dominada. Mientras me rascaba el tobillo, empecé a reflexionar: ¿y si la señora podía ver mi departamento desde otro plano? ¿Y si había notado algo que nadie más podía percibir? Pensaba que tal vez intentaba protegerme porque no le temía, porque la había visto sin miedo. Pero mientras meditaba todo esto, noté sangre en mis dedos. Me estaba rascando tanto el tobillo que ya estaba en carne viva. Volví al edificio con una picazón en la nuca, como si tuviera costras o heridas, preocupado y con ganas de darme una ducha. Al llegar, me encontré con una ambulancia. Jonathan, aunque ya no estaba en turno, seguía allí con un paramédico. Me saludó desde lejos, pero aproveché para pasar directo a mi torre. Noté que quería decirme algo, pero no le presté atención, ya lo vería después en el chat del edificio. Subí por las escaleras. El silencio dentro del edificio era sobrecogedor, como si no hubiera alma alguna en todo el lugar. Al llegar, noté que mi departamento estaba cerrado, al igual que el de enfrente. Entré y no se veía nada, todo estaba sumido en una oscuridad antinatural. Caminé a ciegas hasta mi cuarto. Casi tropecé con algo en medio de la sala, no lo vi, pero por la sensación, podría jurar que fue un brazo lo que me quiso hacer caer. Maldecí en voz alta. Ya en mi habitación, escuché cómo se activaba el seguro de la puerta desde adentro. Abrí los ojos, pero no logré ver nada, así que volví a cerrarlos con fuerza. No podía dejar de pensar en la advertencia: si no los veo, no me pueden hacer nada. Eso me repetía. El olor en mi cuarto era insoportable, como a carne podrida, drenaje, una mezcla asquerosa. Busqué el interruptor de la luz y toqué algo. Algo que se movió. Era una cara. Una cara que se rió y retrocedió. Abrí los ojos de golpe. La oscuridad no dejaba ver mucho, pero la luna iluminaba ligeramente desde la ventana. Pude distinguir una silueta. Solo dije una palabra: ¿eres tú? Aunque apenas era una sombra, supe que era ella. Dio unos pasos hacia atrás y se desplomó como si alguien soltara un costal de ropa. Corrí a prender la luz, y cuando lo hice, todo parecía en orden, pero el frío que sentía no era normal. Ya no sabía si venía de afuera o si era el mismo miedo que me estaba consumiendo. Escuché pasos alejándose, como si alguien más estuviera dentro del departamento. Estaba seguro. Todos sabemos cuando hay alguien más en una habitación, aunque no respire, aunque no haga ruido. Sentimos su presencia, sentimos la mirada, la energía. Fui a la sala y me cubrí por completo con una manta,
dejando solo un pequeño espacio para poder ver sin exponerme del todo. Si veía algo extraño, prefería no hacerlo directamente y poder cerrar los ojos enseguida. Me acosté en el sofá junto a la ventana. Alcancé a ver dos figuras en el departamento de enfrente, mirando hacia el mío. Estoy casi seguro de que esta vez eran la pareja regresando de trabajar, probablemente preguntándose qué hacía su vecino envuelto en una manta como si fuera un fantasma. O tal vez ellos también podían ver lo que yo estaba viendo. Me acurruqué sin darle más vueltas. Solo quería que terminara la noche. Pero no estaba solo. Y no era una presencia fantasmal o etérea, no. Había alguien más, real, físico, moviéndose dentro de mi casa. Primero se abrió lentamente la puerta del cuarto vacío. Luego, escuché los pasos cruzando hacia mi habitación. Alguien se recostó en mi cama. Escuché el sonido venir desde la cocina. Alguien movía los platos sucios, los tocaba con intención, como para hacerme saber que estaba allí. Me levanté y giré el sillón para quedar de frente a la ventana, dándole la espalda a lo que estuviera adentro. Me sentía ahogado, así que destapé un poco la cara. Vi al vecino de enfrente levantarse de su sillón y cerrar las cortinas. No quería que yo lo viera. Me pareció indignante. Todo esto era culpa suya. Antes de que ellos llegaran con esa mujer, mi vida era normal. Quizá el hombre no sabía lo que estaba pasando. O tal vez sí. Tal vez todo fue intencional. Un grito lejano me sacó de mis pensamientos. Al menos no era el único pasándola mal en ese edificio esa noche. Después, escuché pasos subiendo por las escaleras, acercándose a mi puerta. No venían del elevador. Se acercaron, tocaron, y luego escuché claramente pasos sobre mi cabeza, justo donde estaba. No parecían venir del piso superior, sino como si alguien caminara sobre el techo de mi departamento, o como si estuviera colgado de él. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era Jonathan. Le abrí. Tu turno ya terminó hace rato, le dije. Él se veía muy nervioso. Me hizo señas para que lo acompañara. No pregunté por qué. Solo quería salir de ahí. Las luces de las escaleras parpadeaban, la electricidad fallaba. Mientras bajábamos a toda prisa, Jonathan me dijo que ya lo había reportado. Otro grito resonó desde los pisos superiores. Esta vez fue breve, apagado. Pero suficiente para confirmarme que algo no estaba bien. ¿No vas a revisar si todo está bien?, le pregunté a Jonathan. Me respondió que si se trataba de algo serio, llamarían a la caseta y el guardia de relevo subiría. Terminamos de bajar y Jonathan se fue con prisa, sin detenerse. Noté que el guardia en turno estaba afuera del edificio, no dentro de la caseta como debería. Jonathan le preguntó por qué, pero el guardia no respondió, ni siquiera asintió. ¿Todo bien, Paul?, le pregunté. Jonathan me puso una mano en el hombro, como pidiéndome que lo dejara tranquilo, y seguimos caminando. Todo esto ha estado muy raro últimamente, joven. Se lo digo porque usted es de los pocos amables aquí. Debería irse, me advirtió. Hoy, la señora Imelda se va. Estuvo empacando sus cosas y se cayó feo. Por suerte, tenía algo de dinero para que alguien le ayudara. Justo cuando iba subiendo las escaleras, escuché el golpe. Al entrar, la encontré inconsciente. Fue como si alguien le hubiera empujado el banquito que usaba para alcanzar la alacena. Ya ve que es muy bajita. En ese momento, las luces parpadearon y Jonathan se quedó en silencio. Esta vez el parpadeo duró casi 20 segundos. Me alegré de no estar adentro, se me habría hecho eterno. Un taxi se acercó y Jonathan lo detuvo. Mire, yo ya me voy. No sé si volveré. Pedí mi cambio, pero depende de si hay donde mandarme. Dudo que regrese. Luego agregó. Lo que a usted le pasa no es nada comparado con lo que se ha escuchado en el edificio, o con lo que vio don Raúl en el estacionamiento. ¿Y tú cómo sabes lo que me pasó?, le respondí algo molesto. ¿Cómo sabes que no es grave? Me calmé para pedirle su número. Tenía el presentimiento de que más adelante iba a necesitar hablar con alguien que entendiera, alguien que confirmara que todo era real y que no estaba perdiendo la razón. Vi alejarse el taxi con Jonathan. Me acerqué a la entrada del edificio. Vivo en la segunda torre. El elevador estaba al final de un pasillo que esa noche se veía más oscuro que nunca. Revisé mi bolsa, tenía mi celular, llaves y cartera. Por suerte, había salido con todo eso sin pensar demasiado. Pero no tomé el taxi. Me dirigí directo a casa de mi padre. Llegué en pocos minutos. Ya le había mandado un mensaje para avisarle, pero no lo desperté. Estaba en uno de sus periodos de insomnio, que le duraban semanas.
me recibió con un café. ¿Qué pasa?, me preguntó. Para venir a estas horas debe ser algo serio. Me sentí avergonzado de contarle. Aún me recorría un escalofrío por la espalda. Todo parecía irreal, como si esa noche hubiera sido un sueño. Están pasando cosas muy raras. Si te cuento más, seguro te ríes. Oigo cosas, siento cosas. Hasta he sentido a alguien dentro de mi departamento. Me quedé callado. No sabía si debía decir más. Quizás son tonterías, añadí. Pero te prometo que también hay otros vecinos que han notado cosas extrañas. ¿Y por qué tendrían que ser tonterías?, me respondió mi papá. Esas energías existen. Todo lo bueno tiene su contraparte. Por cada alma buena, hay una malvada. Por cada muerto que nos cuida, hay otro que vuelve para llevarnos. Sus palabras me sorprendieron. Fue muy específico. Después, se quedó en silencio y se levantó, buscando algo para poner sobre la mesa y fingir que comíamos. ¿Tú crees en fantasmas, papá?, le pregunté. Antes no lo hacías. Me acuerdo que te burlabas de mi hermano y de mí por eso. Es cierto, respondió. Pero antes no había visto lo que ahora he visto. No hay nada malo en aceptar que te equivocaste cuando la evidencia está frente a ti. Gracias a eso, cambiamos de tema y hablamos de otras cosas. Por un momento, me olvidé de todo lo que había visto y sentido. Incluso dejé de sentir ese frío constante en la espalda. Pero el sonido de la puerta interrumpió todo. Mi papá no esperaba a nadie, menos a esa hora. Ni siquiera nos dejaba quedarnos a dormir allí. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. El ruido desapareció, y luego, apareció una figura. Una silueta femenina, pequeña. La misma que había visto en mi departamento, ahora estaba ahí, frente a la puerta de mi padre, intentando abrirla. Tenía 2 puntos brillantes donde deberían estar sus ojos. Era la segunda vez en la noche que me daba cuenta de que eso era real, que podía interactuar con el mundo físico. Se desmoronaba mi teoría de que si no los veía, no podrían hacerme daño. ¿Quién es?, preguntó mi papá, con voz grave. Nadie, mentí. Dime quién es, insistió. Yo solo me di la vuelta y me senté a la mesa. Quise contarle todo. Papá, llegaron nuevos vecinos al departamento de enfrente. Desde entonces empecé a ver a una señora. ¿Quién está allá afuera?, volvió a preguntar. La cosa es que, no hay una señora. Al menos, no viva. Le conté que primero la había visto, luego la sentí en mi casa. Y no estaba sola. Había más presencias, más espíritus, me costaba decirlo, pero eran entidades. ¿Quién está allá afuera?, insistió mi papá. Papá, creo que son mis demonios. Mi culpa. Le confesé que tiempo atrás, mientras jugaba, subí a una camioneta de mudanza. Moví la palanca sin querer y el vehículo, que estaba en pendiente, rodó sin dar tiempo a que mis hermanos o mi madre se apartaran. Estaban sacando maletas de la cajuela. Ellos saben que fue mi culpa, le dije llorando. Hijo, me respondió, tu madre no era perfecta. Sé que a veces sentías que no te quería como a tus hermanos. Pero ella no vendría por ti. Mi papá se detuvo. No estaba seguro de lo que estaba a punto de decir. Tu mamá y tu hermano te hicieron prometer que terminarías la universidad. A ella le juraste que lo lograrías. Siempre mostraste ese deseo de agradarle, y ella lo sabía. Tanto ella como tus hermanos sabían cuánto los querías, y siguen aquí. Siempre han estado cerca de mí. A veces lo siento, incluso los he visto. En un par de ocasiones, percibí como tu hermana se metía debajo de mi cama, como si quisiera asustarme. Pero nunca me hicieron daño. Para mí, solo eran una presencia. Sin embargo, últimamente ya no los he sentido. Y eso que está ocurriendo afuera, nunca había pasado antes. En ese momento, el extractor de la cocina se encendió solo. Mi papá y yo supimos lo que eso significaba. Era algo que tu madre hacía cuando estaba furiosa. Lo encendía para ahogar sus pensamientos, aunque nunca le funcionó. Desde siempre, ese sonido fue una señal de advertencia. Y ahora, lo era más que nunca. Decidí que debía volver a mi departamento. Necesitaba estar solo, sin importar lo que pudiera suceder. Mi papá trató de detenerme, insistió en que me quedara o que al menos lo dejara acompañarme. Pero me negué. Estaba aterrorizado, sí, pero también devastado emocionalmente. Ya de regreso, sentí claramente que mi hermana estaba bajo la cama. Podía distinguir su figura. Frente a la puerta, aunque borroso, estaba mi hermano. Y mi madre me observaba desde la ventana. No quería abrir los ojos por completo,
pero podía sentir su mirada, esos ojos llenos de enojo, igual que los recordaba. Mi celular empezó a sonar. Sabía que era mi papá, pero no contesté. Cerré los ojos con fuerza. Sentí la respiración de mi madre muy cerca. En la lejanía, otra vez se escuchó el sonido de la silla de ruedas. Aquella silla que me perseguía. Abre los ojos, me ordenó esa voz. Empecé a oír el Padre Nuestro repetido una y otra vez, acompañado de otras oraciones que no reconocía. Las escuché tanto que incluso comenzaron a sonar dentro de mis sueños, hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormido. Por la mañana todo parecía extraño. No sentía que lo que viví hubiera terminado, pero sabía que debía empacar e irme por un tiempo. Así lo hice. Encontré un cuarto pequeño en una azotea, en esa misma calle, donde dormí durante varios meses. El lugar era tan barato que parecía un regalo. Con el tiempo, mi papá me avisó que había regresado a su casa. Los vecinos del otro departamento se habían ido. Todo aparentaba haber vuelto a la normalidad. Así me animé a regresar al edificio. Ahora, en el departamento de enfrente, vive una joven sola con su hijo pequeño. Aunque el ambiente se siente diferente, jamás volvió a ser lo mismo. Cuando se marcharon aquellas personas y se llevaron a la señora con ellos, o lo que quedaba de ella, la calma pareció regresar, pero no por completo. Todavía se oyen ruidos, gritos. Una vez incluso colocaron un cartel en el tablero de avisos, convocando a una junta para decidir qué hacer con la situación. Se habló de bendecir el edificio. Dicen que ahora incluso los agentes de bienes raíces tienen que contar lo que sucede allí, porque se ha vuelto casi imposible conseguir nuevos inquilinos. Los últimos en llegar fueron la chica y su bebé. Ellos viven tranquilos, pero el resto del edificio tiene que lidiar con lo que quedó. Nunca visito a mi papá de noche. Mi hermano, que vive en Monterrey, empezó a tener sueños extraños. Me llamaba de madrugada para saber si estaba bien. En una de esas llamadas me dijo algo sobre aquella noche. Soñé contigo, me dijo. Estabas muy mal, asustado. Te jalaban hacia el armario. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo, estaba muy chico, pero mi hermana me lo contaba. Ella decía que no fue un sueño, que realmente te pasó. Que te quemaron, que te dejaron marcas. Desde entonces, me dijo, le tuviste miedo a mamá, que algo cambió entre ustedes. Me reí de lo que dijo, como si fuera una tontería. Pero al mismo tiempo, los recuerdos comenzaron a inundarme de golpe. Esos recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo. Mi hermana decía que tú dijiste que mamá salió del closet. Que siendo tan pequeña, quería llevarte con ella, meterte ahí, pero que no era mamá en realidad. Que estaba como muerta, podrida. No sé, carnal, me dijo. Pero he tenido sueños muy feos. Sueño que te lleva, que ahora sí te jala hacia adentro. Yo creo que solo necesitaba hablar contigo. Desde esa llamada, todo lo recuerdo con claridad otra vez. Recuerdo que esa figura en mi habitación era la misma mujer que me había enfrentado en la cama. Que se retiró cuando escuchó la silla de ruedas, pero siento que va a regresar. Siento que el final se acerca, como si estuviera viviendo una cuenta regresiva. Por eso ahora siempre duermo mirando hacia el armario. Y en noches como esta, su puerta está abierta, a pesar de que sé con certeza que la había dejado cerrada. Subió rápidamente a la caseta para revisar las cámaras, pero ya no se veía nada. Todas las luces estaban apagadas. Tomó la linterna de emergencia que teníamos guardada y comenzó a descender hacia el estacionamiento. A medida que avanzaba, las luces del lugar se encendían por segmentos, iluminando su paso, pero no encontró nada fuera de lo normal. Revisó los 3 niveles de autos. Las luces, al cumplir su tiempo, empezaron a apagarse una por una, desde las cercanas a las escaleras hasta la última, justo donde se encontraba parado don Raúl. La oscuridad lo fue envolviendo poco a poco. Algo dentro de él le impidió moverse. Ya no tenía la edad para correr, pero sentía una gran curiosidad. Quería saber si realmente algo estaba ahí, si lo que lo asustaba era real. Lo que vio después no lo compartió con nadie hasta mucho tiempo después de haber dejado su trabajo allí. Fue en una zona descubierta del estacionamiento, donde dice haber visto a una mujer vestida de negro, pegada a la pared como una araña, y que trepó por ella hasta desaparecer como un animal. Intentó seguirla y vio que se metía a uno de los pisos superiores, pero no en la torre del chico que contó su historia, sino en la de enfrente. Probablemente, se dirigía al departamento donde habían llegado esas nuevas personas, las que desataron todo. Desde entonces, los sonidos, llantos, risas y murmullos se volvieron algo cotidiano en el estacionamiento y en varias partes del edificio.
La gente que llegaba tarde nos decía que escuchaban cosas, y todos los días había algún comentario. Recuerdo a Gisele, una chica que siempre que llegaba nos hacía una seña para que la acompañáramos a su coche y luego la escoltáramos hasta su puerta. Una noche vio algo que la aterrorizó tanto que jamás volvió a cruzar el estacionamiento sola. Las cosas se intensificaron. Ya no solo eran los ruidos. Empezamos a oír historias entre los inquilinos, relatos que se compartían en voz baja. Algunos la pasaron peor que otros, como aquella señora que se cayó. Pero hay experiencias que no me corresponde contar, como la de una persona que afirmaba ver a un familiar desnudo en la cocina de su propio departamento. Lo que sí puedo contar es la primera vez que realmente creí en fantasmas. No fue imaginación. Estaba con otro guardia, el nuevo, y él también lo vio. Nos habían reportado que alguien jugaba en la azotea por las noches, como si botara una pelota. Subió a revisar, pero no vio nada. Fue a la otra torre, tampoco encontró algo. Al menos, eso dijo cuando bajé a preguntarle. Pero una vecina volvió a quejarse, diciendo que alguien corría y reía en la azotea. Vamos antes de que te vayas, le dije. Estaba nervioso, no quería subir de nuevo, dijo que tenía prisa. Pero le recordé que él debía cumplir con su ronda, y que si no lo hacía lo reportaría. Algunos guardias dejan las cosas para después, y eso nos afecta a todos cuando cambian de compañía. Subimos por las escaleras. Aunque no era tan tarde, el ambiente se sentía pesado, el aire era frío. Él me hablaba de lo que había visto en el estacionamiento, pero yo no prestaba atención. Tenía la sensación de que, en cualquier momento, veríamos algo al doblar la esquina. Las escaleras estaban más oscuras que de costumbre. Las ventanas opacas que dan algo de luz parecían cubiertas desde afuera, no entraba nada de claridad. Revisamos los tendederos y las azoteas, pero no había nadie. Solo quedaba subir las escaleras de barra que llevan a los tinacos. No había forma de que alguien se escondiera ahí, pero igual decidimos revisar. Fue difícil subir, pero lo hicimos. Desde esa altura podíamos ver claramente las ventanas de la torre donde vivía el joven que relató su experiencia. Algo nos hizo voltear hacia su departamento. En la ventana de su recámara estaba una mujer. Tenía los brazos levantados y nos miraba fijamente. Su cabello era largo, caía por ambos lados de su pecho. Pero lo más perturbador era la posición de sus brazos, como si estuvieran doblados al revés. Uno lo tenía hacia arriba y el otro estirado hacia el costado, a la altura de los hombros. Antes de que pudiera preguntarle al otro guardia si también la estaba viendo, escuché cómo corría escaleras abajo. Fui tras él. El resto de la noche permaneció en el exterior del edificio, demasiado nervioso para volver a entrar. Yo me armé de valor y hablé con el inquilino. Esa noche no le dije lo que vi, pero todo lo que le pasó, ustedes ya lo saben.